buenos días para América, buenas tardes para Europa. En el día de hoy tendremos la participación de Francisco Gil y Luis Torres para trabajar en este 10º arrepentimiento del Pistis Sophia, en una reunión más de este seminario para poder traer luz a este tipo de enseñanza tan especial como se trata de el Pistis Sophia. ¿Cómo estás, Luis? Paz inverencial. Paz inverencial, Elio. Muchas gracias, Paz inverencial, querido escuchas. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy muy emocionado de compartir, estar aquí con todos los hermanos. Gracias, Luis. Luis se conecta con nosotros desde Granada, España. Y vamos a pasar a saludar a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Paz inverencial. Paz inverencial. Estoy muy bien. Agradecido de esta nueva invitación y también emocionado por tener la fortuna de compartir la clase de hoy, la ponencia de hoy, las reflexiones de hoy con nuestro hermano misionero Luis Torres. Bienvenido, Luis, a este momento, a esta experiencia bella de Pistis Sophia. La intención es que muchos misioneros y estudiantes penetremos, profundicemos en los misterios de la Biblia gnóstica, los misterios luz de Pistis Sophia, que están escritos con caracteres de fuego, como diría el maestro Samael, en nuestra propia conciencia, en nuestra propia Pistis Sophia interior. Bienvenido, Luis. Gracias, Elio, y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias a los dos. Recordamos, Francisco está conectado desde Guadalajara, México. Vamos a dejarles el micrófono abierto a ustedes dos para que esta ponencia se desarrolle en forma natural, en forma especial. Y sin más que agregar, desde ya comenzamos con la actividad. Gracias a los dos por sumarse a este proyecto de Radio Coradi. Bueno, pues aquí nos encontramos. Gente nos escucha. Tenemos la compañía de Luis Torres. Tenemos la venia del Pistis Sophia, las revelaciones del maestro Samael Aun Weor, las enseñanzas maravillosas, sus misterios luz de el Cristo Jesús, Averamento, que comparte esta doctrina con sus apóstoles y discípulos. Y hoy, pues, este día vamos a profundizar en este seminario, que ya llevamos varias ponencias, en el 10º arrepentimiento de Pistis Sophia. ¿Qué te parece, hermano Luis, si iniciamos este tema de hoy? Hola, Francisco. Genial, ¿verdad? Me parece fabuloso justo este punto del 10º arrepentimiento, que marca una parte muy importante en todo este proceso de la Sofía, y que inclusive se aúna con muchas de las otras ponencias que he estado hablando acerca de las alquimias, ¿verdad? Y esos aspectos tan interesantes que el maestro nos revela y nos da sus indicaciones, ¿verdad? De que es genial. Bueno, pues iniciemos. Antes quisiera, para ponernos en contexto, para entrar en el ambiente de Pistis Sophia, en ese nivel del ser, del 10º arrepentimiento. ¿Qué hizo Sofía o Pistis Sophia para llegar al 10º arrepentimiento? ¿En qué circunstancias ella está en el 10º arrepentimiento? Al decir ella me refiero a Pistis Sophia, a nuestra esencia, a nuestra alma, pero podemos decir en qué circunstancias está ese adepto, ese iniciado. ¿En qué nivel del ser está ese adepto, ese iniciado? Para estar en el 10º arrepentimiento, ¿qué le sucede? ¿Qué es lo que ahora busca? ¿Qué logros tiene? ¿Y hacia dónde va? Si usted me permite, señor Luis, puedo poner en contexto este día de hoy con unas breves palabras. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Adelante, hermano. Muy bien. Todos sabemos que Sofía, Pistis Sophia, desciende al caos por orden del primer misterio. Ese descenso tiene varias acepciones. Uno es una caída,
otro es darle sentido al caos, etc. El caso es que desciende Piscis Sofía, atraviesa los 12 aeones, llega al caos y ahí es oprimida por el obstinado ego y por el poder rostro de león. El obstinado ego ya sabemos que son los yoes, que oprimen a Sofía y le quitan todos sus poderes y su luz. El poder rostro de león tiene dos acepciones. La primera, que explica el maestro en los primeros arrepentimientos, es nuestra personalidad humana, de un sujeto dormido, que tiene intelecto, que tiene razonamientos, que piensa, que siente, que decide, pero tiene la conciencia dormida. Y vive esa personalidad humana en función de los intereses del ego, generando por ley de causa y efecto o karma, dolor y sufrimiento en la vida. Es decir, en sí, dentro de la personalidad humana está el karma. Dentro de la personalidad humana está el destino. Dentro de la personalidad humana están nuestros deseos, nuestra sexualidad o impulsos sexuales y nuestra mente llena de información. Entonces, ese intelecto con mucha información, ese ser humano con la conciencia dormida, pero con mucha información, con su personalidad, ya sea cultivada intelectualmente o no, esas reacciones egoicas, intereses refinados o no, ese karma contenido en esa personalidad, ese destino en esa personalidad, se le llama poder rostro de león. Entonces el poder rostro de león y el obstinado ego oprimen a Sofía. Sofía se arrepiente, pide ayuda porque le quitan todos sus poderes. Sofía deja de ser Sofía. Deja de ser Sofía en el sentido de que le quitan sus poderes, pierde su identidad en el ser y se convierte en una falsa identidad de una falsa personalidad egoica llamada poder rostro de león. Entonces ese poder rostro de león, que en arrepentimientos más avanzados tiene la acepción del karma propiamente y los señores de la ley, ese poder rostro de león atormenta a Sofía. ¿O quién no es atormentado por sus propios yoes, por su propia personalidad, intereses personales? ¿Quién no oprime a su propia Piscis Sofía, a su propia conciencia, olvidándose de los intereses del ser, del centro de gravedad en la conciencia, por obedecer a los intereses de la personalidad? Y aparte del ego, todo eso le quita los poderes a Sofía. Sofía se arrepiente y exclama su primer arrepentimiento. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. En el séptimo arrepentimiento, Sofía es escuchada y el Cristo envía ayuda a Sofía y la eleva poquito a una región espaciosa. Ese séptimo arrepentimiento tiene que ver con el séptimo sefirote o sefira, contando de abajo hacia arriba, basándonos en el árbol de la vida. ¿Recuerdan el árbol de la vida? Esos 3 triángulos, ese diagrama del ser. Primero está el mundo físico, segundo el vital, tercero el astral, cuarto el mental, quinto el causal, sexto el alma divina y séptimo el íntimo o Atman. En ese séptimo arrepentimiento Sofía es escuchada y es llevada para ser ayudada a un espacioso lugar dentro del caos para que descanse tantito. Ahí los yoes se alejan de ella porque ven, la van a sacar del caos, se alejan de ella. Descansa, Piscis Sofía, del karma, de muchas cosas en las que uno sufre en la vida. Vive en paz. Todo eso lo explicamos en el séptimo arrepentimiento. Luego, cuando ve el obstinado y el poder rostro de león que no es sacada del caos, la vuelven a atacar intensamente y ella expresa su octavo arrepentimiento. El octavo arrepentimiento corresponde al Espíritu Santo, al último triángulo del árbol sefirótico. En ese octavo arrepentimiento corresponde a la resurrección del iniciado. El iniciado logra la resurrección en ese octavo arrepentimiento, octava hora de Apolonio, ¿sí? Y luego de ahí ya resurrecto el iniciado, imagínate, ya resurrecto, el nivel del ser que tiene. El Cristo íntimo en su alma ya realizó la Semana Santa, ya realizó la gran obra, y es un resurrecto. Ese Cristo blanco encarnado en ese iniciado se convierte en el Cristo rojo. El Cristo rojo es el Cristo ya resurrecto, triunfante. Entonces se entra a la tercera montaña, porque ya se logró realizar la
segunda montaña con la resurrección. Está preparado para entrar al 9º arrepentimiento. Sigue avanzando, pero el karma es terrible. El poder rostro del león, en este caso como karma, oprime al iniciado. Sufre el iniciado aún de algunas viejas deudas que aún tiene, aunque no tenga yoes. Y la logia negra lo ataca a él. Es decir, los yoes de la gente que lo rodea lo atacan, lo calumnian, lo persiguen. Y entonces se expresa el 9º arrepentimiento, Piscis Sofía. En el 9º arrepentimiento, Piscis Sofía es perdonada. En el 9º arrepentimiento, Piscis Sofía es perdonada por el Cristo o el primer misterio. ¿Sí? Y entonces se dice que es perdonada porque en esa hora, en la 9ª hora de Apolonio, o en el 9º arrepentimiento, el iniciado recibe su número secreto. Y ese iniciado resurrecto ingresa al grupo arcangélico al que pertenece su real ser. Se adapta a ese grupo arcangélico y ahí entra. Por eso se dice que es perdonada. Entra el iniciado a ese grupo arcangélico porque ya conoce su número secreto. Pero igual, como aún debe algo de karma, se le sigue oprimiendo, se le siguen cobrando deudas antiguas porque aún está en el universo. Y la logia negra lo persigue, lo ataca, le quiere quitar la luz que ha logrado. Entonces, ella es perdonada y pide ayuda. Y como es perdonada, el Cristo desciende, desde las alturas desciende, brillando extraordinariamente, y se le presenta al Cristo. Y se le presenta, dispensen, a Piscis Sofía. Piscis Sofía, al ver al Cristo, ella brilla extraordinariamente su propia luz que ella ha acumulado en base a todos los 9 arrepentimientos. Tiene luz acumulada, ella resplandece. Al resplandecer en su luz, pues está viendo al Cristo. El Cristo brilla 10,000 veces más que los leones de la ley. Resplandece tanto el Cristo ante Piscis Sofía, que Piscis Sofía le reconoce y sabe que es la luz verdadera en quien ella había tenido fe desde el principio. Y al verlo, al Cristo, Piscis Sofía se llena de valor. Y aunque es atacada por el obstinado ego y el poder rostro de león de una forma terrible, ese gran iniciado resurrecto, ya perdonado, se llena de valor y exclama el 10º arrepentimiento de Piscis Sofía. Si el 8º arrepentimiento, el de la resurrección, corresponde al Espíritu Santo, hablando de las 3 fuerzas creadoras del universo y del cosmos, el 9º arrepentimiento, donde es perdonada, corresponde a Chokmah, el Cristo, el Logos. Pero en este 10º arrepentimiento que estamos ahorita platicando con nuestro hermano misionero Luis Torres, corresponde al Keter de la Cábala, al anciano de los días, al primer misterio. Por eso algo sucede en este 10º arrepentimiento. ¿Qué sucede en el 10º arrepentimiento? ¿Cuáles son los párrafos o jaculatorias que hay ahí? ¿Cuáles son los misterios del 10º arrepentimiento? ¿Quién interpreta el 10º arrepentimiento? En este contexto estamos ahorita penetrando en el 10º arrepentimiento de Piscis Sofía, que exclama un iniciado ya perdonado, un iniciado que se integró ya al grupo arcangélico al que pertenece, un iniciado que ya es un resurrecto, que tiene en su corazón al Cristo rojo encarnado. Está exclamando el 10º arrepentimiento. ¿Cuáles son esos misterios? Indaguemos, reflexionemos. Los invitamos a todos a reflexionar juntos. ¿Verdad, hermano Luis? Perfecto, maravilloso. Continúes. Con todo gusto. Bueno, entonces este 10º arrepentimiento es maravilloso, porque Piscis Sofía, al contemplar al Cristo resplandeciendo con tanta luz, se arma de valor y exclama su primer arrepentimiento. Y yo quisiera pedirle a una hermana de segunda cámara que nos colabora, nos auxilia aquí, que leyera este 10º arrepentimiento
que son solo 7 jaculatorias, en donde Piscis Sofía, que ha acumulado luz, ¿sí? Que ya tiene luz encarnada, liberada, purificada, gracias a un gran trabajo. Pues miren, el iniciado está en el 10º arrepentimiento, está ya en la 3ª montaña, está ya en el nivel del anciano de los días, pero aún vive en el aión, en los aeones. ¿Cuáles son esos jaculatorias del 10º arrepentimiento que interpreta un apóstol con el Salmo 119? Vamos a leer ahorita las 7 jaculatorias por la compañera Rubí. Adelante, Rubí, por favor. 10º arrepentimiento de Piscis Sofía. 1. He clamado a ti, oh luz de las luces, en mi opresión, y tú me has escuchado. 2. Oh luz, salva mi poder de los labios injustos y sin ley, y de las astutas trampas. 3. La luz que fuera arrebatada con sutil lazo, será llevada a ti. 4. Pues las trampas de obstinado y los lazos de los inmisericordiosos, 1, están por doquier. 5. Ay de mí, de quien su morada estaba lejos y vivía en el caos. 6. Mi poder estaba en regiones que no son las mías. 7. Y yo imploré a aquellos impíos, unos, y cuando les imploré, lucharon contra mí sin causa alguna. Bien, muchísimas gracias. Pues ahí están las 7 jaculatorias del 10º arrepentimiento. ¿En qué nos puedes ayudar, colaborar, apoyar, Luis, en estos hermosos párrafos del 10º arrepentimiento? Sí, Francisco, hermana, sí, esta parte que estaba escuchándolo, yo creo que todos, no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo, yo cerré los ojos para sentir, digamos así, todos estos versos, esta maravillosa introducción y dejar que penetrara, por así decir, en mi alma, todo este proceso de Sofía, hasta llegar aquí a este punto del 10º arrepentimiento, ¿verdad? Como mencionas, con estos 7 aspectos, ¿verdad? Que dan claves muy interesantes, ¿no? Nos vuelve otra vez a recordar el 1, por así decir, clamé a ti, oh Señor, mi presión, y tú me escuchaste. Lo que decíamos, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, ¿verdad? A los hermanos y a otros que nos pasa, ¿verdad? En el cual clamamos, ¿verdad? Y a veces perdemos propiamente esa confianza, ¿no? En ser escuchados. Inclusive, como mencionábamos, pensamos muchas veces que se va a escuchar en otro momento, cuando se llega a otro estado, no sé. Siempre está, como se dice, la enfermedad del mañana, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos orando, en ese mismo momento, en ese mismo instante, estamos siendo escuchados. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Aquí nos muestra ese aspecto donde en este momento somos conscientes, nos hacemos conscientes, ¿verdad? Que Dios está vivo, como se dice, ¿no? Entonces me parece maravilloso ese primer aspecto. No sé, hermano, si quiere agregar algo más. Claro que sí. Tus palabras me hacen recordar, reflexionar algunas ejercicios que hacemos o prácticas en círculos de lectura aquí en nuestros grupos de preparación para segunda cámara, en segunda cámara y cada vez que sea posible. Hacemos círculos de lectura estudiando el Piscis Sofía y los arrepentimientos. Entonces cada compañero o estudiante lee un párrafo o jaculatoria y todos repiten esa jaculatoria siguiendo la guía de la persona que la está leyendo, pero los demás en voz un poquito más baja para escuchar al que está leyendo. Pero la idea es que tomemos la postura de que somos Piscis Sofía. Entonces, como le hiciste, están concentrados y dice, por ejemplo, mija, ¿lees la primera jaculatoria, por favor? Sí. Me vas a guiar, mija, poco a poco. ¿Sí? A ver. 1. He clamado a ti. He clamado a ti.
Oh luz de las Oh luces. luz de las luces. En mi opresión. En mi opresión, hasta ahí. En mi opresión. Entonces yo recuerdo lo que es mi opresión. ¿Alguien ha tenido alguna opresión en su corazón? Un sufrimiento, una identificación con la ira, con la lujuria, con el destino, con el karma. Aunque ciertamente este arrepentimiento corresponde al 10º, a un nivel muy avanzado, que son maestros, adeptos, resurrectos, la grandiosa enseñanza del Cristo es que esa doctrina se puede aplicar a todos los niveles del ser, incluso a los niveles del ser más inferiores como los nuestros. Entonces, tiene varias acepciones. Nosotros podemos leer ese arrepentimiento y nos sirve a nosotros en este nivel del ser tan inferior en el que nos pudiésemos encontrar. Entonces, tomando la postura, concentrado, con los ojos cerrados, en mi esencia, en mi conciencia, como Piscis Sofía, en la identidad del ser, exclamo, he clamado a ti, Oh luz, oh de luz las luces. de las luces, en mi opresión, y tú me has escuchado. O sea, tiene la certeza que ha sido escuchada. Bueno, muy bien. Y sigue la segunda ejaculatoria igual y se hace ese ejercicio. En este caso son 7. Hay arrepentimientos como el primero que son 36 ejaculatorias. Hay otras de 20 y tantos, de 12, etc. Pero es un ejercicio muy bueno porque se va integrando, se va activando el verbo del Cristo con esas ejaculatorias o arrepentimientos en nuestro interior. Así es, Luis. Entonces, ¿qué te parece? ¿Gustas hacer otro comentario o podemos continuar? Me gustaría hacer otro comentario. Adelante. Muchas veces esto también me ha recordado, yo a veces digo los 3 espacios, digámoslo así, de la conciencia, ¿no? En el aspecto de, como decía el maestro, dice, muchas veces estamos puesta la conciencia hacia el exterior, no hacia el mundo de los actos, por así decirlo, de lo que hacemos, de lo que hacen los demás, y muchas veces nos definimos a los demás simplemente por actos, ¿no? O por circunstancias. Llega un momento en que la conciencia comienza a penetrar, ¿verdad? Haciendo una introyección, digámoslo así, todavía un estado intermedio, y comienza a ver pues todo el mundo de las emociones, todo el mundo de los pensamientos, todo el mundo, ¿verdad? Que uno se da cuenta pues todo lo agregado, digámoslo así, lo que no es natural, lo que no es en su estado original, y se encuentra pues con todas estas fuerzas discordantes, ¿no? Y entonces se llega un momento en que se hace todavía un esfuerzo mayor, ¿verdad? Y se produce ese encuentro, ese regreso a casa, como se dice, ¿no? Del mundo interior, del centro, ¿verdad? Porque Sofía lo describe muchas veces, ese anhelo de retornar al centro, ¿no? Que se ha ido a la periferia, y entonces vuelve a tener contacto con ese mundo interior, ¿no? Y propiamente ahí es el punto donde clama, como digo, al Señor, ¿no? Señor mi Dios, ¿verdad? Dándose cuenta de cómo ha estado viviendo en el exterior, digamos así, alejado de ese centro, ese núcleo donde se arma propiamente la escalera de ascenso, ¿no? Como se dice. Entonces me recuerda muchas veces eso de cuando oramos, ¿verdad? A Dios, es como posicionarnos, como dices muy bien, en ese estado, en esa casa de Sofía, que justamente el mismo número 10 nos lo recuerda, ¿no? Como el 10 nos retorna al 1 y nos vuelve a indicar ese punto central, ¿no? Entonces me parece interesante también en esa conexión, ¿no? En la oración. Muy bien, ciertamente. Toda oración sincera, dice el maestro en la develación de esta ejaculatoria, toda oración sincera es escuchada. Nosotros necesitamos estar en el centro de gravedad de nuestra conciencia, en ese tercer estado de conciencia, del recuerdo de sí, para hacer cualquier práctica, meditación, oración, etc. Bueno, en la segunda ejaculatoria vemos que se quiere llevar la luz al Padre. A ver, ¿me lees, hija, la segunda ejaculatoria? 2. Oh luz, salva mi poder de los labios injustos y sin ley, y de las astutas trampas. Y la 3, por favor, de una vez. 3. La luz que fuera arrebatada con sutil lazo será llevada a ti. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo es posible que todavía tenga lazos tenebrosos, ataques, si ya es un resurrecto? Ya es un Cristo rojo de Acuario, en su nivel del ser está en el arrepentimiento 10. En el 10º arrepentimiento, en estas 2 ejaculatorias,
la segunda pues y la tercera, nos habla de esas lenguas taimadas y labios injustos. Ciertamente el iniciado está rodeado de calumnias, de ataques verbales, ataques de todo tipo, ¿sí? Porque la logia negra odia a los iniciados y odia a la luz. Eso es en el nivel de los iniciados resurrectos. Siempre son atacados, asesinados, perseguidos, porque la verdad realmente tiene perseguidores y la mentira seguidores. Con respecto a que tu luz, esta luz será llevada a ti, realmente la luz que tiene Piscis Sofía y que ha acumulado gracias a la muerte del ego y a la purificación, esa luz purificada acumulada de su autorrealización, debe ser llevada a la luz de las luces, al tesoro de la luz, a Adi Buda, allá arriba. Se le entrega al ser del ser esa luz acumulada. Pero el obstinado ego, el poder rostro de león, la logia negra, quiere quitarle esa luz al iniciado, lo quiere tumbar, lo quiere hacer caer. Le ponen trampas, le calumnian, inventan chismografía cruel a su alrededor, le odian y agregan iniquidad a sus iniquidades y jamás sienten compasión por esos iniciados. Obviamente esta jaculatoria se pueden atribuir a nuestro nivel del ser muy inferior, porque cualquiera que esté iniciando los trabajos de la alquimia y acumula un poco de transmutación, de castidad, pues los yoes que uno carga dentro, pues te atacan y te quieren sacar la energía y te quieren tirar de nuevo, hundir en la oscuridad de la inconsciencia, hundir en los hábitos de la fornicación y del adulterio, hundir en la imposibilidad, en las ataduras del destino, cuyo objetivo es llevarnos a la muerte de una forma inconsciente después de haber satisfecho a los intereses recurrentes de todos los yoes. Entonces, cualquier osado misionero, estudiante gnóstico que quiera liberarse del destino y que abrace la castidad, que empiece con telema, voluntad, a transmutar y tenga la convicción de jamás derramar su energía creadora, ni siquiera una sola gota, cueste lo que cueste, ese iniciado también es atacado. Y si a él no lo pueden tumbar, tratan de tumbar a su pareja. Y si a su pareja no la pueden tumbar, tratan de poner en contra a su gente del círculo cálido, contra él. Pero siempre tratan de quitarle la luz, de tumbarlo, de hacerlo desistir. De tal manera que este décimo arrepentimiento, aunque corresponde a un nivel del ser muy elevado, muy exaltado, también se aplica a niveles del ser muy inferior como nosotros los principiantes. La luz que el iniciado resurrecto ha acumulado debe ser llevado a la luz de las luces, al tesoro de la luz. Y pues la logia negra, el poder rostro de león, todos quieren quitarle la luz a Piscis Sofía. ¿Algún comentario, hermano Luis, al respecto? Sí, hermano. El noveno arrepentimiento, ¿verdad? Vemos muchas veces ese aspecto de la dualidad, que se ha hecho también una unidad, llamémoslo así. Y ese, pues, es lo que nos muestra también el Cristo, ¿verdad? Que se encarna, el Cristo como aspecto, digámoslo así, unificador de opuestos, ¿no? Y nos muestra aquí y nos recuerda que todavía, ¿verdad? Está en el mundo de la dualidad, o sea, ha despertado en sí, ha coagulado la no dualidad, digámoslo así, pero todavía vive dentro del mundo de la dualidad. ¿Vale? Entonces nos muestra ese otro aspecto también de cómo nos recuerda, mejor dicho, cómo muchos de estos aspectos todavía nos seducen. O sea, hay un elemento también muy interesante cuando uno observa muchos de estos aspectos psicológicos, de estos aspectos agregados, como dicen los naturales, no de origen, como no tienen ese poder de manifestación real, ¿no? Ya que no tienen pues esa inteligencia, no pertenecen al centro. Y entonces lo que hacen muchas veces es seducirnos, ponernos trampas, ¿no? Como cuando a veces en algunas imágenes, películas, series, tal, nos ponen como el diablito y el angelito que nos habla a cada lado, ¿no?
donde, claro, ellos no pueden actuar, pero sí pueden seducir, pueden tratar de convencernos, ¿no? Entonces, muchas veces aquí nos recuerda eso, ¿no? Dice, ten cuidado que vuelven a tratar de convencerte, de volver otra vez a que tú lo realices. Dice, pero recuerda que esa luz, dice, que pierdes a través de las trampas no puede ser recuperada, como dice el siguiente. Entonces nos recuerda mucho ese aspecto, ¿no? Como tenemos realmente, como nos dicen siempre, ese libre albedrío en nuestra alma, en nuestra esencia realmente, pero que lastimosamente pues no se ejerce porque no hemos acostumbrado, por así decir, a esos automatismos mecánicos en el cual pues, actúan tremendamente rápidos, ¿no? Y no somos conscientes de ello, básicamente porque no hemos entrenado, nadie nos ha enseñado a ello, ¿vale? Nos hemos adaptado, hemos hecho lo que hemos podido hasta que, digámoslo así, recibimos la enseñanza y ya nos explica o trabajar con estos aspectos. Pero hasta entonces pues hemos adaptado lo que hemos podido, ¿no? Y lo hemos considerado como nuestros, como propios, ¿no? Como, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, eso es lo que mi instinto dice, ¿no? Pero claro que está todo alterado. Por eso como Sofía, como esa imagen del pleroma reflejada, digámoslo así, en un mundo de dualidad, y donde esa imagen, digamos así, pleromática se profana, ¿no? Por eso todos buscamos, yo creo que ese pleroma, de cualquier de las formas. Y por eso nos recuerda que algunos la buscamos dentro de una sabiduría y otros, pues sin sabiduría ni ignorancia, también la buscan, ¿vale? Por eso somos seducidos, ¿no? Sí, así es. Eso es aplicado a nosotros, pues, aquí, entre los mortales, entre los que tenemos este nivel del ser inferior, que vamos empezando estos caminos iniciáticos. Pero en el aspecto de esos seres resurrectos, que ya pasaron por la 8ª, 9ª y ahorita en el 10º arrepentimiento, son seres resurrectos, inmortales. Pero recordemos, por ejemplo, al conde Zanoni, que perdió la cabeza en la guillotina por una situación, pues, de amor. Y perdió ese cuerpo inmortal. Recordemos tantos inmortales, resurrectos, que han caído. Es decir, a ellos sí aplicó eso, que se les quitó la luz acumulada, la luz altamente purificada que habían acumulado. Cayeron en el engaño, en las trampas del ego, etc. Bueno, entonces, ¿qué diremos de esta 4ª ejaculatoria? Adelante. 4. Pues las trampas de obstinado y los lazos de los inmisericordiosos, 1, están por doquier. Ajá, ok, sigue con la 5ª. 5. Ay de mí, de quien su morada estaba lejos y vivía en el caos. Muy bien, hasta ahí. Te vas a ir hasta el Salmo, mija. Hasta el Salmo 109, pásate todo eso, unas hojas, y te vas al Salmo y vas a leer la ejaculatoria 4 del Salmo, que corresponde al mismo arrepentimiento, pero el Salmo lo expresó también el Cristo o poder luz Cristo a través del rey David, porque el rey David también tiene encarnado al Cristo. Y estamos entrando ya en el corazón del 10º arrepentimiento. ¿La ejaculatoria cuál? 4. 4. Las flechas del fuerte 1 han sido afiladas con carbón del desierto. Bien, las flechas del fuerte. Mira, Luis, qué interesante esto. El maestro Samael, cuando devela esta ejaculatoria, dice que la fuerza sexual es la fuerza fuerte de toda fuerza. Quien jamás ha trabajado la magia sexual es terriblemente débil. Fuerte es el que se hace fuerte en la magia sexual. Las flechas del fuerte se fortalecen con los carbones eróticos encendidos en la magia amorosa entre hombre y mujer. Ahí uno se fortalece, ahí uno adquiere fuerza. Ese iniciado resurrecto y que ha sido perdonado y que mira al Cristo, al anciano de los días cara a cara, pues resplandece la luz y sabe que es la luz que viene de la luz de las luces en quien ella ha tenido fe desde el principio. Toda esa luz que ella ha acumulado viene pues de la fuerza sexual. Y lees la siguiente ejaculatoria, mija, por favor. Sí. 5.
Ay de mí, que vivo lejos de mi morada, en las tiendas de Kedar. Ciertamente, aquí Piscis Sofía habla desde el aspecto que en un pasado estuvo caída, que en un pasado sufría, y antes en los primeros arrepentimientos decía: oh luz de las luces, escúchame; oh luz de las luces, sácame del caos; oh luz de las luces, me han quitado mi luz y mi poder; oh luz de las luces, estoy como materia sin luz, sin poder, sin identidad en el ser; ayúdame, me han quitado mis luz, mis poderes. Eso decía. Ahora en esta ejaculatoria dice: la luz que he acumulado será llevada a ti. Antes estaba oculta ya en el caos y gracias a ti me has salvado. Es otra perspectiva de alguien que ya está levantado, pero sigue siendo atacado. Es distinto. Entonces la fuerza la ha adquirido en la magia sexual, así como la adquirió ese resurrecto, ese iniciado perdonado, ese que ya está en el 10º arrepentimiento. Nosotros, principiantes, aspirantes en el primer caminito, gracias a la guía de Samael, el avatar, podemos empezar a valorar mucho nuestra energía creadora. Y ahora entendemos por qué el misterio de este arrepentimiento lo devela, lo interpreta Pedro. Sí, San Pedro. San Pedro es una parte del ser que nos relaciona con los misterios del sexo. Cualquiera que ataque los misterios del sexo está atacando a Pedro íntimo como parte de nuestro propio ser. Este arrepentimiento tiene que ver con Pedro, un Pedro o una sexualidad refinada, un Pedro exaltado, un Pedro lleno de luz que tiene las 2 llaves, la de plata y la de oro, un Pedro que abre las puertas de los aeones y las dimensiones superiores. Gracias a ese Pedro, este iniciado llegó al 10º arrepentimiento. Pero como ya es un resurrecto, ese iniciado debe volver a bajar a la 9ª esfera. Si quiere subir al 11º arrepentimiento, al 12º, al 13º, debe bajar a la 9ª esfera, porque ahí en esa 9ª esfera, donde enseña Pedro los misterios, es la prueba máxima de esos grandes iniciados resurrectos. Dante Alighieri, Buda, Jesús de Nazaret, Samael Aun Weor, Zoroastro, Cagliostro, Saint Germain, Osiris, todos esos grandes iniciados tuvieron que volver a bajar a la 9ª esfera, pues la 9ª esfera es la prueba máxima para la dignidad del hierofante. Por eso tienen que volver a bajar a la 9ª esfera. Y cuando Piscis Sofía ve al Cristo resplandeciendo, ya ella perdonada, ya resurrecto, se da cuenta que va a ser sacada del caos y se arma de valor y canta su 10º arrepentimiento. Y luego es atacada por el poder rostro de león, otra vez. Y sabe que va a ser sacada del caos, y el poder rostro de león y el obstinado ego no quieren que sea sacada, y la vuelven a atacar ahí en el 10º arrepentimiento. La vuelven a atacar con la intención de quitarle su luz, y ella exclama su 11º arrepentimiento, que lo interpreta Salomé, y ya daremos una clase al respecto. Y luego el 12º arrepentimiento. Y luego el 13º arrepentimiento. Y el Cristo realiza prodigios para sacar a Piscis Sofía del caos. Se realiza una batalla encarnizada entre el poder rostro de león, símbolo del karma, y el obstinado ego, símbolo de la logia negra, impidiendo al Cristo que saque a Piscis Sofía del caos. Y una gran batalla, unas grandes luchas. Jesús, el Cristo, Averamento, envía a Gabriel y a Miguel, poderes luz, para combatir al ego y al poder rostro de león, para rescatar definitivamente a Piscis Sofía del caos. ¿Cuáles son esas luchas encarnizadas, violentas, terribles, espantosas que hay entre el Cristo y el poder rostro de león y el obstinado ego y otros poderes tenebrosos que ellos logran crear para quitarle la luz a Piscis Sofía y hundirla de nuevo en el caos? ¿Cuáles son esas batallas, esos combates viscerales, espantosos y terribles? Están en ese proceso del 11º, 12º, 13º y aún más, en que Piscis Sofía es rescatada
por el Cristo. Por eso el Cristo descendió y resplandeció ante ellos para sacarla del caos. Y en ese proceso de ser sacada suceden esos arrepentimientos y esas terribles batallas. Y entre eso ahorita estamos en el 10º arrepentimiento de Pistis Sophia, que interpreta Pedro, el hierofante del sexo. Ahí, con Pedro, nos hacemos fuertes para salir del caos. ¿Verdad, mi hermano y amigo Luis? Correcto, maravilloso, ¿verdad? Como lo describe, con ese sentimiento que nos vuelve a recordar, nos vuelve a conectar con ese anhelo que tenemos todos de retornar nuevamente, como dice, que Sofía retorne a su morada y se restablezca esos poderes luz, ¿no? Sí, por eso se decía muchas veces, de las tradiciones antiguas nos decían muchas veces que fuimos hechos a imagen y semejanza, mantuvimos la imagen y perdimos la semejanza, ¿no? Que ese es el poder creador. Y lo que dice es que como otra vez Pedro nos vuelve a restablecer ese poder creador. Sí, y si has visto la imagen de esta invitación que puso Helio, Luis, sí, de la invitación para el tema, ¿nos las puedes describir? Y si tú quieres explicar un poquito al respecto. Ya ves que creo que tiene las llaves, ¿no? ¿No es así? Tiene las ¿No llaves, recuerdas? exactamente. ¿Qué son esas llaves? Sí. Exactamente, nos muestra aquí las llaves, ¿no? Y viene un aspecto también muy importante, ¿no? Las dos llaves de San Pedro, como dice, el azufre y el mercurio, ¿verdad? Filosófico, como se le dice, ¿no? Que la diferencia del azufre y el mercurio en bruto, ¿verdad? Que a veces se le llama el tóxico, ¿verdad? A uno ya refinado, ya sutilizado, ¿verdad? Y otro punto también muy importante destacar aquí es cómo Sofía es la sal que une, ¿verdad?, estos dos aspectos, ¿no?, del azufre y el mercurio, que luego, como mencionaste, con el arcángel Miguel y Gabriel, ¿no?, Sol y Luna, vuelven a recordarnos otra vez los aspectos de esos archeus, esos arcanos, esos misterios, ¿no?, del Sol y la Luna, nuestro interior. Sí. Muy bien, excelente comentario. Ciertamente Pedro tiene las llaves para entrar a los mundos internos. Gracias a Pedro, pues vamos ganando todos los arrepentimientos, ascendiendo, Pistis Sophia, hasta llegar al 10º arrepentimiento. Son maravillosos los misterios de Pedro, pero ¿por qué en este arrepentimiento hablan de labios injustos, de lenguas taimadas, de que no quieren la paz de Pistis Sophia a sus enemigos en la última, 7ª ejaculatoria? No quieren la paz y la atacan a Pistis Sophia. Todos los hierofantes del sexo, todos los grandes iniciados, lo son gracias a la sexualidad, gracias al Pedro íntimo. Todos ellos son atacados, calumniados, quieren ser destruidos. Y si el aspirante, por ejemplo, nosotros que somos aspirantes, principiantes, apenas los primeros pasitos, pero trabajando con los misterios del sexo, si vemos que nos calumnian, nos atacan, pues a veces cae esas calumnias en nuestra autocompasión y autoconsideración y sufrimos mucho. Y esperamos que nos comprendan que somos iniciados, que en el camino es difícil y sufrimos, y ellos tienen que tener comprensión porque las pruebas son difíciles en el camino y ellos son nuestros amigos o nuestros estudiantes o nuestros conocidos y deben recapacitar y reflexionar. Y oh sorpresa, no sucede esa compasión. No sucede esa misericordia. Se agrega iniquidad a su iniquidad. El iniciado siempre es atacado y nunca hay que esperar compasión de alguien en este camino, solamente del ser. La compasión debemos irradiarla nosotros hacia los demás, hacia los que nos atacan, hacia los que nos calumnian. Tener compasión por esas esencias, por esas almas, que algún día aceptarán los misterios y los practicarán. Padre mío, dice el Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros realmente no sabemos lo que hacemos y calumniamos a los grandes iniciados. No comprendemos los aspectos terrenales, mucho menos las celestiales, dice el maestro Samael. Así es que nuestro camino es difícil, pero debemos mantenernos en la logia blanca, en el ser, en la castidad, en tener compasión por la humanidad y mantenernos firmes en la castidad, marchar en el sendero de la muerte del ego, morir
usar esta vida como un gimnasio psicológico y aprender a marchar por el sendero de la cristificación que nos habla de aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Es claro que esto solo es un tema, es una plática. Ya en caliente la cosa cambia, pero es parte pues de nuestras reflexiones aquí y ahora, es parte de nuestras convicciones de fijar posturas psicológicas en nuestro camino, saber que nos espera. Y Pistis Sophia, en el verbo del Cristo Jesús, conocido como averamento, ahí en Pistis Sophia, nos hace recordar el camino y graba en nuestra alma con caracteres de luz las jaculatorias del 10º arrepentimiento. Y de una manera maravillosa, Samael, nuestro avatara, nos las devela. Y nos habla que Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, el hierofante del sexo, citado por Jesús de Nazaret, y que devela con el Salmo 119 este canto, esta alabanza llamado 10º arrepentimiento, nos dice que Pedro tiene que ver con los misterios del sexo, y todos los personajes citados en el Pistis Sophia representan parte de nuestro propio ser. Si Pedro es una parte de nuestro ser, y Pedro cita un salmo de la Biblia, pues en ese salmo nos está enseñando ese salmo todos los misterios, luz, todas las enseñanzas y todos los ministerios o misiones que hace Pedro íntimo. Es decir, el Salmo 119 que cita Pistis Sophia nos habla de los misterios de la sexualidad. Cuando Samael Aun Weor, nuestro avatara, devela el Salmo 119, habla de pura sexualidad sagrada, porque lo interpreta Pedro, que es precisamente eso. En otros arrepentimientos nos habla de María, la madre de Jesús, la madre divina. En otros de Juan, que es el verbo, la palabra. En otros Mateo, que es la ciencia oculta, la ciencia del ser y los misterios del fin. En otros Felipe, que nos habla sobre el desdoblamiento astral y los estados jinas, etcétera, etcétera. Los personajes citados por Pistis Sophia son partes del ser, y cada uno de ellos cita un salmo, y en ese salmo que citó esa parte del ser, nos enseña los misterios que ejecuta esa parte del ser. Y Pedro no es una excepción. Pedro ejecuta los misterios de la sexualidad, y hoy estamos con Pedro. ¿Verdad, Luis? Interesante esto. Genial, sí, hermano Francisco, sí, lo que mencionas claramente, ¿no? Como esa piedra, ese fundamento tiene que estar bien establecido, como dices, para estar bien parado, ¿verdad? Ante todos estos elementos, ante toda esta tempestad del mundo de la dualidad. Y como bien mencionas, ¿no? En principio es difícil, es complejo, pero porque partimos propiamente de eso, de la dualidad, de la multiplicidad, en retorno a la unidad. Entonces, hacer seres tan complejos, pues se nos presenta todo ese mare magno, ¿no? Toda esa tempestad, y al mismo tiempo como el huracán, ¿no? En su centro es el centro más estable, más puro, ¿no? Entonces ese retorno. Bueno, quiero pues agradecerte, Luis, tu valiosa participación reflexiva, con mucho sentido común, aplicable a la vida práctica, cotidiana, aterrizada aquí. Es maravillosa la forma en cómo expresas los misterios de Pistis Sophia. Te felicito y te agradezco. Ojalá muchos misioneros sigan pues tu ejemplo de profundizar, ahondar en Pistis Sophia, porque ahí se refleja la historia de nuestra esencia, el misterio de nuestro ser, el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Muchas gracias, Luis, por tu ayuda, por tu colaboración, por tus enseñanzas, por tu apoyo. Gracias. Y gracias a Helio y gracias a todos. Excelente, igualmente, hermano. Estoy muy contento de participar, de estar en este momento, de compartir en este instante, ¿verdad? Y de esta invitación. Maravilloso, ya sabes, como digo, cuente conmigo para lo que necesiten. Genial. Muchas gracias. Espero se repita tu participación aquí. Gracias. Luis hoy no tiene mucho tiempo, tiene su tiempo limitado para participar, por lo que haríamos a continuación una pausa
solicitándoles a todos los oyentes que envíen sus preguntas para ser contestadas en breve. Así tiene tiempo Luis de responder algunas, si es que las hay, ¿no? No sé si están de acuerdo los dos. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, Gracias. entonces hacemos una corta pausa esperando las consultas y bueno, retomamos la actividad en unos pocos minutos más. Gracias a todos por participar. Un sábado más en Radio Coradi con nosotros. Estamos de vuelta con la transmisión en vivo del día de hoy. Vamos a leer la primera de las consultas. ¿Dónde se encuentra esta parte de nuestro ser llamada Pedro en alguien que no tiene pareja por situaciones de karma, vejez o enfermedad? Hay que diferenciar entre lo que es el cuerpo físico y lo que es nuestro real ser y las partes del ser. Cuando se pregunta en qué parte de nosotros está, en la cabeza, en las manos, en las rodillas, aunque ciertamente hay cierta relación simbólica, como por ejemplo Marta, esa discípulo del Cristo, es una parte del ser que corresponde a unos chakras llamados martitas que están en las rodillas. Pues podríamos decir que Pedro, como parte del ser, influye en las gónadas creadoras, en el centro sexual, pero más que una parte física, ¿sabes? Son misterios, sabiduría, sapiencia, que está en la conciencia superlativa del ser. En lo más profundo de nuestro propio ser existe esa parte autónoma, autoindependiente del ser. Esa parte autónoma, autoconsciente y autoindependiente de nuestro propio ser, llamado Pedro íntimo, tiene sabiduría, es una parte del ser. Es una parte conscientiva del ser que tiene la sabiduría del universo relacionado con los misterios del sexo. Así es que va más allá de una parte física del cuerpo. El cuerpo podrá tener alguna enfermedad o el cuerpo podrá estar muy enfermo o muy anciano o alguna situación kármica, ¿sí? Ya sea física o moral, por los cuales no se esté trabajando en los misterios. Aquí es un claro ejemplo que el poder rostro de león, es decir, el karma, ataca al iniciado. No puede trabajar con los misterios del sexo y sufre el iniciado. Pero aún existe esa parte del ser en lo más profundo de nuestra organización cósmica interior. Una parte autónoma y autoconsciente del ser que posee la sabiduría del universo relacionada con los misterios de la sexualidad. Y pues ahí está, en lo más profundo de nosotros mismos, esa parte del ser. Hay que saber negociar con el gran jerarca Anubis, el bendito señor de la ley, o con esa divinidad azteca llamada Xochipilli, o con esos arcontes de la ley que tuvieron cuerpo físico, como el maestro Rabolú o venerable maestra Litelantes. El caso es que hay que dirigir nuestra plegaria hacia arriba con toda sinceridad, pidiendo misericordia y ayuda. Quizás haya situaciones difíciles en donde en esta existencia no podríamos trabajar y no tendríamos la suerte, por ejemplo, de una dama llamada Elena Petronila Blavatsky, que ya con edad avanzada bajó a la 9ª esfera y tomó varón, se casó y avanzó en sus trabajos. Quizás no tengamos esa fortuna de esa dama adepto, pero si trabajamos por el bien de la gran causa, en la siguiente existencia se nos dará la oportunidad de trabajar con los misterios del sexo y desarrollar y purificar y ayudarnos con esa parte del ser llamado
Pedro. Por lo pronto, trabajemos intensamente en la gran causa, sirviendo a la humanidad, muriendo psicológicamente en sí mismos y llevando esa misericordia de Anubis y de Xochipilli, del ser, del Cristo, a la humanidad. Así pues, tenemos que trabajar en los 3 factores. Sea cual sea nuestra circunstancia de vida, mantengamos la confianza, la esperanza y la fe en el ser y en todas sus partes. Esa es la respuesta, hermanos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente consulta. ¿Es posible que los estudiantes de segunda cámara que procuran hacer los 3 factores de la revolución de la conciencia, que van poco a poco a tener algo de luz, esta luz se puede ir conservando, no se pierde y se queda grabado en su ser? ¿Es esta luz acumulable? Sería la consulta, conforme a su trabajo esotérico gnóstico. Si quiere, le damos la palabra primero a Luis para que pueda responder. Muchas gracias, Elio. Sí, esta se relaciona mucho también con la pregunta anterior, ¿vale? Que como decíamos, el punto y lo que dice el hermano Francisco, el misionero, dice, claro, tenemos que separar propiamente o darnos cuenta, tomar conciencia que no somos el cuerpo, por así decir, ¿no? Y que somos el alma, no la Sofía encarnada, así, en todo este proceso. Y ese es el punto principal, ¿no? Entonces, sin importar la condición, diríamos, exterior, circunstancias y demás, por así decir, el trabajo es el mismo, ¿vale? Por eso muchas veces en alquimia se dice que el fuego, por así decir, en las 2 vías, como la vía seca y la vía húmeda, se dice que es diferente el fuego que utilices, ¿no? Puedes utilizar un fuego suave, dulce, como las vías húmedas, o puedes utilizar un fuego directo, ¿verdad? Donde tienes que tener mucha precaución y mucho cuidado, mucho arte en las vías más secas, por así decir, pero el trabajo es el mismo. O sea, hay que separar, hay que disolver, hay que permitir que se coagule, ¿verdad? Hay que dar a la humanidad ese elemento ya transmutado. O sea, el trabajo es el mismo, ¿vale? Entonces, claro, cada uno a su medida, de acuerdo a sus condiciones. Entonces es muy importante tomar en cuenta, sobre todo para que, como decíamos, no el obstinado y todas las lenguas taimadas no nos engañen. Como decía, ellas nos seducen, nos hacen creer cosas, nos están mostrando siempre esa imposibilidad o ese no estás preparado, cuando suceda tal cosa. Lo que decíamos muchas veces, la enfermedad del mañana, ¿no? Cuando mañana sea mejor, cuando mañana sea otra cosa, cuando tenga, cuando posea, ¿verdad? Cuando dice esto no es una cuestión de hacer, sino es una cuestión de ser, ¿vale? Entonces, por eso a veces se dice que todo ese hacer realmente tiene una importancia cuando se es. Entonces es el ser que hace, por así decir. O sea, el hacer no hace el ser. O sea, lo exterior no va a crear ese mundo interior. Es la conexión a ese mundo interior que sí puede crear y modificar el mundo exterior, ¿vale? Entonces esa parte es importante. Entonces por eso dice el estudiante de segunda cámara, el estudiante de primera cámara, tercera cámara, ¿verdad? Inclusive hasta el no estudiante, podríamos llegar a decir, como nos dice muchas veces el maestro, dice, en todo se manifiesta el ser. Dice ahí personas, ¿verdad?, que se dan cuenta, que son conscientes de ello, y hay personas que no. Pero en todas se manifiesta, en toda está esa luz, en todo está ese pleroma ahí escondido, ¿no? Como esa piedra filosofal que está en toda materia, ¿verdad? Como dice la alquimia, la luz se multiplicó en todos los elementos, dice, y por eso es que se puede volver a rescatar la piedra filosofal, porque está la luz. Tú no puedes sacar piedra de donde no hay, no puedes sacar oro de donde no hay, por así decir, ¿no? Entonces recordar eso, tenerlo presente, ¿verdad? Cuando nosotros nos observamos, claro, tenemos que ver qué es lo que observamos, hacia dónde observamos. Solo queda nuestra vista en el exterior, ¿verdad?, en el punto medio, o tiramos esa flecha a dar en el blanco, en el centro, ¿no? Y es un ejercicio que se hace continuamente, de momento en momento. Genial. ¿Algo que quiera agregar, hermano Francisco? ¿Sí? Claro que sí, si me lo permite. Excelente. Ciertamente el cuerpo está separado, pues.
o mejor dijéramos, el cuerpo físico no es, Sofía, no es el alma, pero sí es el fundamento, según el árbol de la vida llamado Malkut, el fundamento donde se basa todo el trabajo alquímico. Por eso muchos deben bajar al mundo físico a trabajar con Malkut o cuerpo físico. Es útil el cuerpo físico. Y gracias al trabajo con el cuerpo físico, el trabajo alquímico, podemos ir acumulando energía o luz conciencia, matando egos o yoes, y acumulando iniciaciones en el ser. Pero esa luz acumulada puede conservarse si se mantiene trabajando, o podemos perderla. ¿Y cómo se pierde? Pues se pierde cuando derramamos nuestra energía creadora. Se pierde con la fornicación y con el adulterio y cuando fracasamos ante las pruebas. Se pierde cuando nos identificamos con esas explosiones de ira o de celos o de orgullo y nos identificamos con el ego y el destino. Se pierde la luz. Entonces, cada día es una batalla, es un gimnasio psicológico. ¿Quién se va a quedar con la luz? ¿Quién se quedará con esa luz? ¿Seguiremos acumulando luz? ¿Seguiremos purificando luz? ¿O nos seguirá el obstinado ego y el poder rostro de león robando la luz hasta dejarnos secos como materia sin luz? Muy interesante. Entonces esa luz sí se puede acumular y quedarse para la eternidad allá en el ser. Las iniciaciones, ahí se quedan. Pero la luz conciencia la podemos perder con la fornicación y el adulterio y la identificación. Eso solo quería agregar. Es todo, Helio y Luis. Muchas gracias, Francisco. Vamos, antes de leer la segunda consulta, vamos a despedir a Luis, que tiene un compromiso y se tiene que retirar. Entonces, Luis, te dejamos el micrófono para que puedas saludar y te invitamos en el futuro a seguir participando de este seminario sobre el Pistis Sophia. Sí, Helio, Francisco, hermanos, todos los oyentes, verdad, muy agradecido. Ha sido muy satisfactoria este momento, como dice, lleno de luz. Hemos dado luz, hemos recibido luz, ¿verdad? Al final la luz, como dicen, es una. Así que agradecido y bueno, eso, como ya digo, cuenten conmigo para lo que necesiten y esperamos volver a vernos. Así que a todos, muchas gracias. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial, Luis. Estamos en comunicación. Entonces, Francisco, vamos a continuar. La siguiente consulta dice lo siguiente: ¿se puede relacionar aquella famosa frase de Jesús a Pedro cuando le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces? Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, ¿se puede relacionar estas frases con el 10º arrepentimiento de Pistis Sophia? Todos los misterios crísticos están íntimamente relacionados, pero esta frase específicamente hace referencia a un Pedro no tan refinado. Recuerden que Pedro también interpreta el 2º arrepentimiento de Pistis Sophia. Pedro, cuando diga la palabra Pedro, es como si estuviera diciendo nuestra sexualidad, ¿sí? En este caso. Pedro, al principio, niega al Cristo. Al principio es tosco. Es difícil trabajar con él. Ataca en cierta manera, simbólicamente, a la mujer. Discute con ellas. Se queja de ellas. Niega al Cristo antes de que cante el gallo, pero llega el momento en que el iniciado encarna al Cristo. Ya por allá en el 5º arrepentimiento encarna al Cristo y luego logra la resurrección y el verbo canta, el gallo canta, ¿no? Así es que en este caso específico, esa frase tiene que ver con un Pedro no tan refinado aún. Ahorita estamos ya en el 10º arrepentimiento muy avanzados. Es un Pedro exaltado, es un Pedro refinado. Así es que en cierto aspecto doctrinario podríamos decir que no tiene que ver con el 10º arrepentimiento. Pero sí tiene que ver con un Pedro de trabajo de principio, como en el 2º arrepentimiento. ¿Sí? Aquí estamos en el 10º arrepentimiento, en un iniciado ya resurrecto, en un iniciado
que ya es perdonado. Y aunque ciertamente hay seres caídos, ángeles caídos, resurrectos que pierden la piedra filosofal por la caída, ahí en ese sentido puede aplicarse esta frase. Así es. Gracias. Pero sí quiero hacer la diferencia, pues, entre lo que es Pedro refinado en el 10º arrepentimiento y el Pedro refinado, sí, pero no tanto como en el segundo arrepentimiento. Gracias, Francisco. La siguiente consulta dice: ¿los 30 eones se encuentran dentro de los 13 aeones? Ah, muy bien. Esa pregunta está bien, es interesante, pero en el fondo hay una confusión. Y es claro que ahorita vamos a aclarar dicha duda. Cuando surge el Mahamvantara, el día cósmico, después de una noche cósmica, dice el maestro Samael y el maestro Jesús, Pisti Sofía, que surge del absoluto de la noche cósmica, del Adi Buda, del inmanifestado, pues a Elohim, surgen para crear los 30 aeones pleromáticos, que surgen en parejas. Es decir, son 15 parejas, 30 aeones, 30 parejas, cada pareja obviamente hombre o mujer. Es lamentable que ahora tengamos que aclarar esas cosas en estos tiempos. Entonces surgen parejas que trabajan con el fuego, y gracias a esas 15 parejas, símbolo el 15 del trabajo con el fuego de Christus Lucifer, y esas 30 eones, símbolo del trabajo con las 3 fuerzas creadoras, cabalísticamente hablando el 30 nos habla del 3. Se puede crear el universo, y tal como es arriba es abajo, así como es en el macrocosmos hombre, que se trabaja con las 3 fuerzas creadoras, y en el arcano 15, así en el microcosmos, en el macrocosmos universo, así también en el microcosmos hombre, se puede trabajar con las 3 fuerzas creadoras y el arcano 15, para crear los cuerpos solares en el microcosmos y hacer la gran obra. Y para crear en el macrocosmos los mundos y galaxias, etc. Bien, ahora bien, son 30 eones pleromáticos. En este sentido, esos 30 eones pleromáticos que crean el universo no son aeones, no son dimensiones, no son arrepentimientos, son 30 seres inefables, 30 dioses, divinidades, 30 Elohims creadores. Entonces son 30 seres inefables que crean el universo. Hay que ver la parte simbólica y cabalística. No se confunde esos 30 eones con los 13 aeones relacionados con los 13 arrepentimientos, relacionados con esos 13 niveles del ser o 12 trabajos de Hércules con un 13avo misterioso. Espero que con esto quede entendido pues la diferencia entre los 13 aeones pleromáticos que surgen del absoluto para crear el universo con los 13 aeones como dimensiones, regiones que van desde el mundo físico hasta el Ain, pues 13avo aeón. Gracias, Francisco. Tenemos un oyente que realiza 2 consultas. La primera de ellas quiere saber si el poder rostro de león son nuestros propios yoes, si se trata del mismo ego. ¿Está correcta esta afirmación? Ajá, que si el poder rostro de león se trata de los yoes, ¿esa es la pregunta? Bueno, los yoes específicamente en Piscis Sofía se les llama el obstinado ego. Dentro de la historia de Piscis Sofía, terminada la historia de Piscis Sofía y en otras enseñanzas o explicaciones que hace Jesús a sus apóstoles, al ego le llaman el espíritu falso. Pero como ahorita estamos en la historia de Piscis Sofía, interprétese al ego y a los yoes como el obstinado ego. El poder rostro de león hace referencia al karma, ese karma que está depositado como acción y consecuencia en nuestra personalidad. ¿Sí? En nuestra personalidad está depositado el karma y está depositado nuestro destino como consecuencia. Y como causa, pues son los errores que nosotros cometemos en la vida
provocados por el obstinado ego. En cierta manera, sabes, el poder rostro de león en el fondo es ego causal. Yo es causa en esa acepción. Hay una acepción aquí en el 10º arrepentimiento que el poder rostro de león se traduce como el karma del iniciado, que aunque ya superó esos errores, ya no tiene yoes y ya superó todo eso, aún queda vestigios del karma, de errores que cometió mucho tiempo atrás, errores ya superados totalmente, pero quedan ciertos vestigios del karma, explicados por el maestro Samael en la 3ª montaña del libro Las 3 montañas. Así es que el poder rostro de león tiene la acepción de karma que hay que negociar en la tesorería cósmica antes de salir del universo y entrar al absoluto. Es una acepción trascendental, superlativa. Y el karma que el iniciado debe por errores cometidos en un pasado, aunque ya están superados, ahí está vibrando cierto tipo de karma. Y la acepción más vulgar y tosca sería la personalidad humana, que contiene el destino, los errores y aún yoes. Sí, con esos 3 aspectos o acepciones del poder rostro de león, creo que queda aclarado estos 3 niveles del ser en el trabajo de un iniciado. ¿Qué significa el poder rostro de león? La segunda consulta dice lo siguiente: ¿la logia negra influye en nosotros para desviarnos del camino de la luz? ¿La logia negra influye en nosotros para desviarnos del camino de la luz? Obviamente sí, porque esa logia negra la cargamos hasta en los huesos, en la sangre, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras respiraciones, en nuestra interpretación de la vida, lamentablemente. Entonces, hay que renunciar a todo eso. Y todo eso se logra con el arrepentimiento. Y todo auténtico arrepentimiento, esto es muy importante, todo auténtico arrepentimiento tiene fundamento sexual. Fundamento sexual. Un verdadero arrepentimiento se demuestra, dispensen la forma tan clara que lo voy a decir. Un verdadero arrepentimiento se demuestra en la cama, con la pareja. Si acá en el mundo, relacionado en alguna ceremonia mística, con tu vestidura sagrada, hablas de amor, de paz, de caridad, del Cristo, de la sabiduría, de hacer el bien, etc. Pero si en la cama pierdes la energía, todo eso es falso. Realmente no te estás arrepintiendo. Sigues siendo un fornicario, un pobre débil, seducido por las influencias tenebrosas de los yoes o de la logia negra. Primero hay que encontrar el camino, hay que arrepentirnos, y todo arrepentimiento tiene fundamento sexual. Preguntémonos a sí mismos, ¿cómo va la calidad de mis respiraciones en la magia amorosa? ¿Cómo va la calidad de la castidad en la magia amorosa? ¿Cómo he refinado el sacramento de la Iglesia de Roma? ¿Cómo trato a la pareja? ¿Cómo me relaciono con mi ser en la magia amorosa? Ahí empieza el verdadero arrepentimiento. Lo demás son poses pietistas, buenas intenciones, etc. Ahora, si no tenemos pareja y no tenemos oportunidad ahorita de trabajar los misterios, pues trabajemos con los 3 factores, sirviendo a la humanidad, y algún día tendremos la dicha de bajar a los misterios de Pedro. ¿Sí, Helio? Gracias. Muy bien, tenemos la última consulta. Si solamente se pudo trabajar por 10 años en la 9ª esfera y sin la ayuda del otro, es decir, de la pareja, solo por voluntad propia, y actualmente no es posible por la desencarnación del mismo, ¿qué sucede en este caso? ¿Cómo continuar sin que el anhelo decaiga? ¿Cómo sostenerse con la misma fuerza que en un inicio se tenía? Claro, qué interesante pregunta, ¿sabes? Porque ahí se refleja la historia de muchos hermanos y hermanas que estamos en el camino intentando avanzar. Tú hablas de fuerza para mantenernos en el camino, fuerza.
Hay gente que se mantiene con una creencia, con una ideología, con una buena intención, con una esperanza. Eso es bueno. Pero la verdadera fuerza, como dicen los misterios de Pedro, se adquiere con la magia amorosa. De ahí adquiere uno fuerza, fuego, permanencia. La espada surge de la magia sexual. Realmente ese es un hecho y no podemos evadirlo. Necesitamos bajar a la novena esfera. Los misterios del Arcano 6 nos hablan del trabajo con la sexualidad, de encontrar un vaso hermético y bajar de nuevo a la novena esfera. Aunque las moralidades ilusorias de estos tiempos te ataquen con esos labios injustos y lenguas taimadas por el solo hecho de bajar a la novena esfera, no debe importarte. Debes buscar bajar a la novena esfera. Y si por cuestiones de salud, de enfermedad, de la edad no se puede, sigue trabajando con fe. Estudia los misterios de Pedro y enséñale a las nuevas generaciones el valor de la energía creadora. Enséñale a las nuevas generaciones el valor de los misterios de Pedro y la magia sexual, que sepan aprovechar su energía creadora, y así podrás combatir al león de la ley con la balanza, sirviendo a la humanidad. Pero es innegable, no podemos evadir la realidad que solo con la magia sexual el iniciado adquiere fuerza, pues ahí está la fuerza fuerte de toda fuerza. Y si dejas por algún motivo de trabajar los misterios, ahí queda la fuerza por un tiempo. Pero tarde o temprano debe uno volver a bajar a esa prueba máxima del hierofante, la novena esfera. Con eso doy respuesta a la pregunta. No sé si quieres seguir con algún punto que haya quedado faltante de tocar por Luis y tu persona. Puedes continuar o si no, bueno, vamos dándole cierre a la actividad. Quedó pendiente algo. Exhortar, motivar a todos nosotros, a todo el pueblo gnóstico, a hacer círculos de lectura con los arrepentimientos, con Pistis Sophia. Reestudiar la obra o entrar a Radio Coradi y ver el seminario que se ha hecho ahí con mucho amor gracias a Helio y Radio Coradi. Estudiar esas enseñanzas, llevarlos a nuestros grupos ilumiciales como un centro de gravedad de luz con el cual se puede concientizar en la obra. Bien dijo Samael en aquel congreso. Entregaremos el Pistis Sophia a la humanidad y la humanidad se estremecerá hasta las fibras más profundas con la doctrina del Nazareno. Nosotros somos portadores de esta obra, pero debemos llevarla a la práctica, a la vida cotidiana, estudiarla y que impregne nuestra vida y que se active Pistis Sophia en nuestro interior, como esos dos pianos. Bien saben los músicos que cuando dos pianos están igualmente afinados y una mano toca una tecla de uno de los dos pianos que están cerca, el otro piano, sin que mano alguna lo toque, resuena con la misma nota. Así, al estudiar Pistis Sophia, la obra aquí, develada por Samael Aumbeor el Avatara y el divino Averamento o Cristo Jesús, al estudiar nuestra Pistis Sophia del alma, el Pistis Sophia de los maestros escrita, resuena nuestra Pistis Sophia interior y deposita en el verbo de nuestra Pistis Sophia del alma las palabras luz, las claves luz, es decir, los arrepentimientos, para que vibre ese piano interior, esa Pistis Sophia interior vibre en armonía con el camino crístico para salir de este caos y que nos eleven a las altas regiones en donde la ayuda del primer misterio llegue. Invito pues a hacer los círculos de lectura, a estudiar en estos tiempos de crisis y de caos mundial. Pistis Sophia, la obra cumbre del maestro Samael. Pistis Sophia, las enseñanzas del Cristo rojo resurrecto.
para todos nosotros. Eso quería agregar y agradecer profundamente al hermano Luis Torres su valiosa participación. Y ojalá otros misioneros quisieran integrarse a estos diálogos de Pista y Sofía, que viene en las siguientes ponencias, explicar esas terribles batallas que hace el Cristo contra el poder rostro de león y el obstinado ego. Y también agradecerte a ti, Helio, la oportunidad y esta gigantesca misión que estás realizando. Y agradecer a Rubí, que nos ayudó, y a todo el equipo técnico que está aquí, Marianita, etcétera, Salvador, Leobardo y también Leonardo, que está aquí con nosotros, su ayuda. Gracias a los que nos han escuchado. Gracias de nuevo esta oportunidad. Gracias a todos. Paz inverencial. Gracias a Luis, gracias a tu persona, Francisco, y a tu equipo de colaboradores, y gracias al equipo Coradi, porque nosotros somos simplemente colaboradores del proyecto, y es gracias a ustedes, los misioneros, que la radio está al aire, porque sin ustedes no existiría, digamos, no habría posibilidades de que nadie hablara. Entonces vamos a invitarlos a ustedes a que estén atentos. Vamos a tratar de realizar la próxima parte del seminario con bastante cercanía. Probablemente estén atentos, probablemente en un mes podamos volver a estar tocando este tema. Ya vamos a coordinar offline con Francisco y vamos a expandir la invitación a otros misioneros. Entonces, sin más que agregar, nos encontraremos nuevamente en vivo dentro de 2 semanas más. Gracias a todos. Paz inverencial. Paz inverencial. Gracias.